Bueno, hola, buenas noches. Seguimos con nuestro tema de esta noche. Seguimos con la clase que teníamos pendiente hace unos meses, Historia de la Iglesia Antigua. La segunda parte realmente era un solo curso, un solo módulo, pero por razones de la extensión que se tuvo en ese primer módulo, que se preparó como antecedentes y resultó siendo un módulo completo. Y sentó las bases para esto que vemos a partir de hoy. Por fin logramos ubicarnos en el mundo antes de Jesús, en el mundo en el que aparece Jesús por fin. Es un escenario que requiere comprensión, porque está el Imperio Romano gobernando, porque a pesar de tener el Imperio Romano gobernando en la época de Jesús, en esta parte del mundo tenemos tanta influencia de los persas, de los griegos, porque la cultura eh, de la zona es tan rica, tan abundante en conocimiento, en leyes, en medicina, en cultura, en filosofía. Y es un poco lo que estamos viendo a partir de lo que nosotros entendemos hoy, que son los antecedentes del mundo antes de Jesús, que finalmente quedaron consignados en este libro que resume todo este primer módulo. Se llama así Historia de la Iglesia Antigua, libro uno. Entonces ahora comenzamos a partir de hoy a construir el libro 2. Pero para poder construir el libro 2, entonces, Manuel, ¿cómo estás? Me alegra tenerte por acá. Bendiciones. Pero para poder construir este libro 2, entonces recordemos un poquito lo que fue el libro uno y recordemos el origen de la humanidad. No puedo detallarlo porque sería como volver a comenzar el primer libro completo, y para eso están todas las grabaciones y está el libro y están todos los escritos que van quedando semana a semana en los recursos que quedan disponibles en línea para ustedes. Pero sí recordemos de manera general el surgimiento, el nacimiento del imperio sumerio, la importancia de ciudades como la ciudad de Ur, que aparece en la Biblia, la ciudad de Uruk, la ciudad de Eridu, que fueron los escenarios sobre los cuales se instauró este primer imperio sumerio, que le llamamos imperio precisamente porque logró por fin aglutinar bajo un solo gobierno unificado, un mando unificado, las diferentes ciudades-estado que dominaban la región. Sin embargo, a pesar de que hablamos de ese imperio sumerio unificado, a veces lo ponemos un poco en duda. ¿Unificado hasta qué punto? Porque realmente no lograba unificar la totalidad de la extensión de lo que conocemos hoy como Mesopotamia, y eran dominios relativamente variables. A veces llegaban algunos pueblos y reyes más poderosos que permitían que se produjeran algunos cambios importantes en la geopolítica, y es así como hacia alrededor del siglo 24 antes de Cristo surge lo que llamamos realmente como el primer imperio mesopotámico, que es el imperio acadio. ¿Recuerdan los acadios en cabeza de Sargón, Sargón de Akkad? Aquí sí logra unificarse Sumer y Akkad bajo un solo poder central, justamente bajo la mano firme de Sargón, y comienza a extenderse hacia lo que hemos llamado como la región del Levante, que es esa región costera de lo que es el Líbano, de lo que es Israel, que hoy está en ese conflicto geopolítico tan importante en la zona, con varios frentes de batalla que tiene Israel en este instante. Encuentran ustedes que es una zona absolutamente conflictiva desde esta época. Miren, estamos siglo 24 antes de Cristo y esa zona ya estaba en guerra, siempre intentando un pueblo sobreponerse al otro. Y estamos en la época de Sargón de Akkad, en la época en la que se extiende hacia la zona de Elam y en la que logra por fin eh, tener un ejército profesionalizado, unificado, con armas modernas, que permitieron la expansión y la
consolidación del imperio hasta que aparece un pueblo de las montañas, recuerden ustedes los gutis, un pueblo que parecía un pueblo pequeño, pero que finalmente a través de un proceso de guerra de guerrillas terminaron eh, debilitando el poder de, de los acadios. Y surge entonces una nueva dinastía que hemos conocido como la tercera dinastía de Ur, y significa que antes de ella existieron otras dos dinastías de Ur. Lo que pasa es que esta llega a ser tan poderosa que le llamamos el imperio neosumerio. Entonces tenemos el imperio sumerio, luego vienen los acadios, ahora viene el imperio neosumerio. Y este imperio neosumerio tiene una característica, y es que surge un personaje muy poderoso también. En general, cuando hablamos del surgimiento de un imperio, siempre lo vamos a asociar de la mano de alguien muy poderoso. En este caso hablamos de Urnamú. Es una imagen que encuentran ustedes en la parte inferior derecha de su pantalla. Está la figura de Urnamú. Y recuerden ustedes también que todos estos reyes han encontrado una fórmula que les ha permitido llegar a ser tan grandes y perpetuarse en la historia. Y es que no solamente se erigieron a sí mismos como grandes guerreros, como líderes, pues realmente eran líderes naturales, y formaron a su alrededor un grupo humano que los respaldaba, sino que además ellos tienen la tendencia a constituirse como deidades, como dioses, en el momento en que ya no son simples figuras humanas, sino que ahora alcanzan la potestad de ser vistos como algo sobrenatural. Ahí es donde logran aglutinar esa gran cantidad de pueblos a su alrededor, y eso también ocurre con Urnamú y con el imperio neosumerio. Enseguida cae Ur, por supuesto, y aparece el imperio babilónico, del cual ya tenemos un amplio registro en la escritura. En el Antiguo Testamento se habla de Babilonia, y se habla también en la historia del rey Hammurabi, que es muy conocido, recuerdan ustedes, por la estela, por el código de Hammurabi, esta representación también que tienen a la derecha de su pantalla, que está representando la estela de Hammurabi, que es un código legal. Antes existieron otros, por supuesto, como ustedes lo recuerdan, pero este es tan importante porque tiene tanta influencia incluso en el derecho constitucional de hoy en día, pero no solo en el derecho constitucional, en el derecho de familia, en el derecho penal. Realmente es un código muy amplio, muy difundido, que ha trascendido hasta nosotros. Y casi siempre cuando uno analiza el origen de las cosas en la humanidad, y me refiero al conocimiento, a los inventos, casi siempre terminamos regresando hasta acá, hasta el imperio babilónico, hasta el imperio eh, de este Hammurabi, que logró transformar a Babilonia en uno de los grandes centros culturales, religiosos y militares de Mesopotamia, con una capacidad de expansión que realmente, como ustedes van observando, cada vez era mucho mayor. Cae el imperio babilónico y ahora aparece el imperio neoasirio. Ya los asirios se habían levantado, pero ahora aparece el imperio neoasirio, y el mapa les permite a ustedes comprender la diferencia entre esos dos imperios y cómo terminó expandiéndose a partir de un núcleo general que siempre está allí en el centro de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, entre esa zona en la cual va apareciendo los personajes bíblicos. Aparece en el Génesis toda la historia de nuestros patriarcas, la historia de Abraham. Habíamos visto en el módulo anterior cómo surge Abraham dentro de unos grupos poblacionales que le eran contrarios en cuanto a su creencia, porque estamos hablando aquí no solamente de grupos politeístas, sino que además los líderes se consideraban a sí mismos como dioses, y esa es la grandeza de Abraham, que logra reconocer al único Dios, y a él le es dada la promesa de la salvación de un pueblo eterno que ahora está representado en usted también, quien está escuchando esta clase el día de hoy. El imperio neoasirio se convierte hasta este momento en el aparato militar más poderoso que había existido en la historia de la humanidad. Y cuando recuerdan ustedes que se hacen comparaciones, porque la gente piensa que la cultura china es más antigua que esto que hemos estado mencionando, y nos encontramos que no, y la cultura egipcia tampoco. Estamos aquí haciendo el recorrido del surgimiento mismo de la humanidad, de las culturas en la humanidad, y llegamos aquí al imperio neoasirio y comenzamos a hablar
de tres reyes muy poderosos en este momento de la historia, Asurnassirpal, Tiglat-Pileser y Sennacherib, que también tienen una representación en la Biblia, y por supuesto Asurbanipal, quienes logran ampliar todo el territorio y llegar su territorio de origen y llegan a Babilonia, llegan a Egipto, por supuesto que tienen influencia sobre lo que hoy es Israel, Siria y en general también llegan hasta hasta la península de Anatolia. Es cada vez más extenso el imperio. También cae el imperio neoasirio, pero en la medida en la que va cayendo un imperio tras otro, todo esto no se va borrando, no hay un borrado completo de la cultura anterior, sino que hay una asimilación. Cada nuevo imperio, cada nueva cultura lo que va haciendo es asumir lo que beneficiaba en general para la sociedad, en cuanto al derecho, en cuanto a las artes, la música, la cultura, el desarrollo de los idiomas, de las lenguas. La unificación del poder se hace también respetando las culturas, no avasallándolas, no haciendo una tabula rasa que permitiera eh, que obligara más bien a que se iniciara nuevamente un proceso cultural, sino que es una readaptación de lo ya existente. Y es lo que ocurre también cuando cae el imperio neoasirio y aparece el imperio neobabilónico, también ampliamente descrito en la Biblia, y aparece este personaje, Nabucodonosor II, quien reconstruye Babilonia y quien conquista Jerusalén y con quien se inicia todo el proceso de la deportación de los judíos. Pero por supuesto, este poderosísimo imperio babilónico también cae bajo el imperio persa. Y esto es bien interesante porque el imperio persa estaba profetizado en la Biblia siglos antes. Se hablaba de que algún día llegaría Darío, llegaría Ciro, Ciro el Grande, quien vean ustedes la impresionante extensión de este imperio, hasta dónde estamos llegando ya, y comienza a dividir el imperio en unos segmentos territoriales que se llaman satrapías. Sin embargo, y a pesar del poderío del imperio persa, que es absolutamente majestuoso en términos de geopolítica, pues también cae y es ni más ni menos que en manos de bueno, vamos a decir los griegos para poder ubicarlos geográficamente. O realmente estamos hablando de Alejandro Magno. Alejandro Magno más que griego era macedonio. Entonces son los macedonios los que conquistan a los griegos y a partir de allí los que llevan al dominio de toda la región, inclusive Egipto, es decir, desde Macedonia hacia Grecia y desde Grecia hacia el resto del mundo conocido por esta época, pasando por Persia, Media y Egipto. El poderosísimo emperador Alejandro Magno o Alejandro el Grande, y es a partir de aquí que toda esta región recibe la influencia griega de la cual hablaría incluso el apóstol Pablo. Cuando está predicando, él alcanza a nombrar en sus mensajes, cuando habla con ciertos personajes ilustres, alcanza a hablar de filosofía griega. Pablo era un gran conocedor de todos estos temas de historia, de filosofía, de cultura, de política y del derecho también. Nos vamos encontrando toda esa amalgama de, de culturas, de pensamientos, de ideas que están quedando inmersas en el territorio de lo que es la Israel del siglo de Jesús. Y aún estos, los grandes, los poderosísimos griegos macedonios, también caen con el imperio parto. Del imperio parto no se conoce mucho, parece que como que lo que pasa es que no fue muy extenso, más bien fue un periodo relativamente corto, por eso a veces parece un poco difuso, pero ellos tienen una influencia notable en la región, no solo por haber dominado lo que dominaron los griegos, sino que además lograron consolidar las culturas sin que ninguna de las
de ellas, de esas culturas que estaban existentes, fueran borradas. Es decir, seguimos nuevamente incluyendo elementos de diferentes épocas, de diferentes siglos, de diferentes lugares y todo va quedando acumulado hasta que llegamos aquí al Imperio Romano. Pero miren la extensión del Imperio Romano. Porque cuando estamos hablando, comenzamos a hablar de Ur, de Uruk, y miren ya por dónde vamos. Es un imperio que domina completamente Europa, que llega hasta España, el norte de África, por supuesto toda la tierra de Oriente Medio, por supuesto lo que tiene que ver con Israel, con Egipto. Entonces, estamos hablando de una extensión absolutamente asombrosa. Probablemente solo superada con lo que más adelante sería conocido como el Imperio Español, pero no tanto en influencia histórica ni en poder, porque el Imperio Español pues nos compete directamente a los americanos, especialmente a los em, latinos. A veces hay que cuidar las expresiones porque em, incluso la expresión latinoamericanos también puede llegar a ser cuestionable, pero para que nos entendamos. Solamente el Imperio Español logró llegar a ser un poco más grande en cuanto a extensión, pero no en cuanto a la influencia que llegaron a tener a nivel del mundo. Pero acá, esta extensión en la que, o este dominio en el que toda Europa, norte de África, eh, Egipto, todo el Oriente Medio, el Levante, solamente lo logró el Imperio Romano. Únicamente ellos lograron este prodigio de la fuerza militar y de la geopolítica. Y estamos llegando ahora sí al siglo primero. Vamos a decir siglo primero. La época de Jesús. Tenemos que hacer algunas precisiones más adelante y las explicaremos con mucho cuidado de por qué no consideramos que realmente Jesús haya nacido en el siglo primero. Y eso tiene que ver con eventos históricos que están claramente definidos en la escritura y que son contrastables con eventos en la historia, que nos hacen pensar que Jesús realmente no nació en lo que hoy llamamos siglo primero, pero que entendemos que ese siglo primero realmente parte la historia de la humanidad en dos, porque ahora hablamos del siglo I antes y el siglo I después de Cristo. Es Cristo quien logra dividir la humanidad. Aquí no hablamos del siglo I después de Buda, ni después de Mahoma, ni después de absolutamente nadie. Estamos hablando de una figura que logra partir la historia de la humanidad, antes y después de él. Estamos hablando de Jesús, por supuesto, estamos hablando de un escenario que tiene esa acumulación de riqueza cultural, intelectual, política, militar. Si bien es cierto que estábamos dominados en esta época por la región estaba dominada por el Imperio Romano, la influencia griega era altísima, pero no solo la influencia griega, la influencia asiria, babilónica, persa, toda esa amalgama de culturas. Recuerden ustedes Estados Unidos del día de hoy, un cúmulo de culturas, de personas de todo el planeta que viven allí en este país, en Estados Unidos, y se integran en lo que pudiese denominarse como una sola nación, pero son incluso culturas diferentes, lenguajes diferentes, idiomas diferentes, pensamientos, creencias diferentes. Es un poco la representación de este momento histórico
en el que se asoma el nacimiento de Jesús. La consolidación del Imperio Romano sí existía, por supuesto, pero los judíos tienen esa particularidad y es que no se rinden ni siquiera ante los imperios más poderosos y sobre todo no se doblegan en cuanto a sus creencias. Si hay algo que hay que abonarle a los judíos es que sus creencias son absolutas, radicales, como deberían ser las creencias del cristiano. Un cristiano no debería ser flexible o voluble en cuanto a sus creencias, porque hay elementos de juicio que enmarca la escritura que son absolutamente radicales. Uno no puede relativizar el cristianismo. Un cristianismo relativizado ya no es cristianismo. Un cristianismo que acepta cosas de las culturas, pues no es un cristianismo que se ajuste plenamente a lo que nos explica la Biblia. Marjorie, no te había visto cómo estás. Pero ya se pueden imaginar ustedes lo que está ocurriendo en medio de esta tierra, en la que abundan los griegos, abundan los romanos, abundan los judíos, abundan los demás pueblos medioorientales, abundan los egipcios, todos allí en un solo escenario. Esto es una caldera que está a punto de explotar, como efectivamente ha explotado durante tantas veces en la historia de la humanidad y como lo está haciendo apenas durante esta misma semana también. Pero es que Roma conectaba el mundo, Roma conectaba a Asia, conectaba a África, conectaba a Europa y todos los caminos llevan a Roma. Finalmente, la frase ha trascendido hasta nuestros días. Esa es la importancia del Imperio Romano. Hablemos un poquito de esa historia del Imperio Romano para poder eh, terminar de preparar el escenario en el que nace Jesús. El Imperio Romano tuvo varias etapas. Primero fue un reino. Ahora nos estamos ubicando aquí en el escenario del primer triunvirato. Tres se dividen partes del poder, partes del territorio, un territorio extenso que tienen tendencia a compartirlo. Era tan grande, difícil de controlar por una sola persona. Y aparecen Julio César, Pompeyo y Marco Licinio Craso. Marco Craso. 60 antes de Cristo, ahí casi antes del nacimiento de Jesús, y surge una especie de co-gobierno, un pacto realmente entre estos tres importantes líderes para poder controlar todo ese extenso territorio, poderosísimo territorio de Roma, porque era muy difícil de controlar y se necesitaban personas que realmente tuvieran carácter, que tuvieran peso político, que tuvieran mando, que tuvieran la fuerza suficiente para controlar ese imperio tan poderoso. Entonces, se comparte el poder entre tres grandes figuras y, por supuesto, aunque todos ellos, los del primer triunvirato, son muy conocidos, seguramente ustedes recordarán principalmente el nombre de Julio César, que termina convertido en un título, ¿no? El César, el gran César, es un título realmente, porque el César llegó a ser ese nombre, llegó a ser un título. También recuerden cuando vimos por allá en algún momento la historia de las Galias, cuando vimos la conquista de los pueblos nórdicos. A este Julio César es al que nos referimos, quien termina convirtiéndose gracias a esta campaña militar en contra de los pueblos que no habían podido ser dominados, de los pueblos del norte de Europa, los pueblos nórdicos, termina siendo aclamado por su ejército como dictador. Y él, pues realmente no es que tuviese intenciones de constituir una democracia como tal, entonces él acepta constituirse como dictador y no solo cualquier clase de dictador, sino un dictador
perpetuo es una de sus características y eso termina molestando muchísimo a algunos de los grandes y poderosos de la época. Todos quieren gobernar, ¿no? O por lo menos todos quieren tener su oportunidad de gobernar, pero si alguien es nombrado como dictador perpetuo, pues ¿quién queda en línea? No queda nadie como con la posibilidad de gobernar porque ya hay alguien que quién sabe cuántos años va a vivir y ya le quitó la opción a todos los demás que venían en línea. Entonces, aquí surgen muchas cosas, ¿no? Vamos a defender la democracia, vamos a defender la república, dirán algunos, y otros dirán, vamos a defender nuestro turno porque no solamente va a gobernar él, también a ver si nos toca un pedacito a nosotros. Entonces terminan matando a Julio César, el César, el gobernante, el máximo, que termina siendo asesinado dentro del Senado, además. Pero cuando César muere, más allá de la historia mítica y de la historia rosa, pues realmente lo que hace es que, si lo quieren ver desde el punto de vista de la República Romana, el Senado ejecutando a un dictador, que hoy en día lo haría el ejército, un ejército organizado dirigido por el presidente del Senado, como ha ocurrido aquí en algunos países latinoamericanos, cuando deponen a uno de los dictadores o a quien tiende a querer quedarse con el poder absoluto. Y eso es lo que pasa con César. Pero César en este instante ya se ha convertido en un título, no era solo un nombre. Ya el César no era solamente el nombre del emperador, el nombre del dictador. Y César comienza a ser una palabra que no era tan bien vista públicamente, porque César representaba eso, la intención o la idea del poder absoluto, el deseo del poder absoluto. Si alguien más quería llamarse César, pues como que quería asumir todos los poderes que había intentado asumir Julio César. Entonces se convierte, insisto, más allá de un nombre, se convierte en un título, y en un título que es hasta cierto punto deshonroso durante un breve momento de la historia romana, pero todos en el fondo querían ser un César. Entonces, después de la muerte de César, recuerdan que existió un primer triunvirato y el Imperio Romano decide que se puede gobernar de esa manera, que hay que volver a equilibrar el poder, que no puede quedar el poder en manos de un gobernante absoluto, y se decide por un segundo triunvirato, esta vez conformado por Marco Antonio, Octaviano y Lépido, para tratar de calmar los ánimos y que nadie quedara con el poder absoluto. Marco Antonio se enreda con Cleopatra. Bueno, Cleopatra se enredó varias veces, pero estamos hablando acá de este momento histórico, en donde está enredada con Marco Antonio, y eso le da pie a Octaviano para considerar que era un traidor, lo persigue. Em, Finalmente, Octaviano derrota no solo a Marco Antonio, sino también a Lépido, asume el control absoluto de Egipto también, logra consolidar todo el poder en Roma, logra erigirse como el único líder de Roma, y otra vez vuelve a ocurrir que es una sola figura la que gobierna dentro de todo el imperio. Entonces salimos de Julio César, el gran dictador, se forma un triunvirato y ahora tenemos otra nuevamente la figura de Octaviano como el gran líder del imperio. Este Octaviano u Octavio dice, bueno, yo no me voy a llamar César porque César es un nombre así como mal visto. Em, una característica de Octavio o de Octaviano es que había sido hijo de Julio César, pero no, pero era un hijo adoptado. Entonces eso le daba cierta representación familiar también, era como descendiente del gran César,
pero él no quería llamarse César por las razones que hemos mencionado. Entonces decide adoptar el nombre o el título más bien de Augusto. Algo augusto es algo puro, algo majestuoso. Entonces ya comienza a darse, no era el título de César, el militar que gobierna con mano dura, sino es el título de Augusto, alguien que está por encima de los simples mortales, de manera que logra ponerse incluso por encima de César, porque es alguien, el título de Augusto le da un carácter sobrenatural, un carácter espiritual. ¿Recuerdan? Todos los imperios de los que mencionamos cuando decíamos, y se levanta un gran líder, y ese líder ¿qué hacía? Ese líder decía, no, es que yo no soy solo militar, no vengo de una familia ilustre, lo que pasa es que yo soy hijo de los dioses, o hijo del dios X, o representante directo del dios X. Entonces eso le da una característica de ser sobrenatural, de estar por encima de los mortales, y es lo que ocurre aquí con Augusto. Pero Augusto, pues además era muy hábil, eh, porque no solamente adquiere este título que tenía un carácter sagrado, sino que está por encima del simple título de César, aunque más adelante llegara a adoptar también el título de César, porque se da cuenta que no le basta solamente con el poder espiritual. El poder espiritual en Octavio surge del título de Augusto, el poder espiritual. Pero para gobernar un imperio como el Imperio Romano, no basta solamente con el poder espiritual que le daba el título de Augusto. Necesitaba la fuerza del César. Por eso en algún momento Octavio también será César Augusto, poniendo primero, anteponiendo el título de César. Es decir, sí necesitaba la fuerza de los ejércitos, sí necesitaba el poder terrenal, el poder militar, el poder de las armas, combinado con el título religioso, el título sagrado de Augusto. Y esta es la manera como Octavio o Octaviano estratégicamente parece que no fuera dictador, porque es que ¿quién va a pensar que un dios es un dictador? Un dios es un dios y un dios tiene el derecho de ser líder militar. Un dictador solamente será un dictador humano, terrenal, pero separado de la figura sacralizada del Augusto. Y Octavio logra en su persona aglutinar esos dos conceptos, ser el Augusto y ser el César. Y establece lo que se llama el Principado Romano, y es con Octavio, con Octaviano, el César Augusto, que se inicia el Imperio Romano por fin. Aquí sí ya no estamos hablando de república, ya había pasado la época del reino, había pasado la época de la República Romana, aquí ya no estamos hablando de república, aquí estamos hablando de imperio. Es con César Augusto con quien se inicia el Imperio Romano. Entonces él logra fusionar en su sola presencia el poder político, militar y religioso. Pero esto es una absoluta locura. Yo quiero que ustedes piensen incluso en las declaraciones de la Biblia. Cuando decíamos, en una de las clases anteriores decíamos, como cristianos, llamados a ser reyes y sacerdotes. Quiero que piensen en esto, en la connotación de cómo le ve a usted Dios. Dios, el creador del universo, el eterno, el perfecto, el sublime, lo ve a usted como rey y sacerdote. ¿Sabe qué es rey y sacerdote? Alguien que tiene poder político, poder militar, porque esos dos configuran en la forma del rey, y alguien que tiene poder religioso, porque se configura bajo la figura del sacerdote, y Dios lo ve a usted así, con frío, con calor, como tiene ahora metido en su oficina, en su cuarto, en su habitación, donde sea,
y usted se ve como que es el que tiene frío y Dios le dice, yo lo veo a usted como mi político, militar y mi máximo poder religioso, mi rey y mi sacerdote. El problema es que no nos lo creemos y hay gente que no es espiritual realmente, pero sí se lo cree y aparece Octavio con el título de César y de Augusto, quien ejerce los poderes político, militar y religioso, y así es que se fundan los imperios. Entonces, a la gente se le pinta la idea de que lo que está ocurriendo es que se está restableciendo la república. ¿Cuál república? Aquí no había ninguna república, había un gobierno absolutista, un gobierno que era totalmente antidemocrático, era una dictadura perpetua también en manos de alguien que dijo, es que yo no soy un dictador, yo soy un representante de Dios en la tierra y más adelante ellos mismos dirían, soy Dios. Porque una cosa es que alguien se considere representante de Dios y otra totalmente diferente que alguien diga, soy Dios. Hasta ahora, aquí comenzando, César Augusto había dicho, yo tengo poderes político, militar y religioso porque soy representante del pueblo con una autoridad que me ha sido conferida por los ejércitos, por el pueblo y por la espiritualidad que ellos querían con su gran panteón de dioses. Entonces realmente parece que estamos en un momento en un momento republicano, pero no estamos en un momento republicano. Realmente él estaba concentrando en su propia persona dos características de alguien que ostenta el cargo dictatorial, que son la potestas y la autoritas. Esas dos palabras son importantes aquí para comprender la, la figura de Octaviano. Pero miren esto tan interesante. Dice, yo en mí radica la figura de la potestas, es decir, la potestad. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, para que ustedes miren de lo que estamos hablando. La potestad. Hansel, estás en pleno trabajo, estás en la oficina, te veo en la oficina. Oye, ¿está de día ya? ¿O es que esa es la imagen? Está de día. Increíble. Si se Hace muy bien escucha hace por ahí, rato. ¿sí me escuchan? Claro. Sí, acá todavía está la luz del sol, son las 6:48, es una hora menos que en Colombia. Sí, todavía hay luz por acá. Bueno, acá oscureció a las 6. Ya estábamos completamente sin luz a las 6 en esta parte del país. Bien, seguimos. Entonces, imagínense ustedes, estamos hablando de alguien que ejerce la potestad. La potestad. Dios es el que tiene la potestad suprema. Si es que, a ver, en español entendemos ese concepto de la potestad. Es decir, la posibilidad de hacer, la posibilidad de construir, el poder absoluto para hacer, para diseñar, para construir. Y además tiene la autoritas, es decir, la autoridad suprema, el mando absoluto, el gobierno absoluto. De ese nivel era el cargo de César Augusto. De ese nivel era el poder de Octaviano. Como si fuera poco, entonces dicen, bueno, esto ya no nos está quedando corto, como que no alcanza que tenga la potestas y la autoritas. Ahora le vamos a dar el título de príncipe del Senado. Y aquí se acabó la república, si es que quedaba todavía algún vestigio de república, se acabó, porque él es el gobernante absoluto del Senado. O sea, sí había un Senado, pero ese Senado era gobernado por alguien que tenía el poder político, militar, espiritual, la potestad y la autoridad, y además ahora príncipe del Senado.
Pero no solo eso, además le dan otro título, que es el de el tribunicia potestas. Lo que otros dijeran, si no les gustaba, pues lo vetaban. ¿Han visto ustedes como en las Naciones Unidas algunos países tienen, bueno, algún país tiene la posibilidad de vetar, ¿no? Entonces, eh, 80 países dijeron que sí, y el que tiene la autoridad del veto dice que no. ¿Quién ganó? Pues uno ganó, el que tiene la autoridad del veto. Los 80 perdieron, así fueran más. A esto es lo que está pasando acá. No solo es príncipe del Senado, sino que tiene la tribunicia potestas, que le permite que si no le gusta la decisión que tome otro, pues simplemente la deroga y ya. Una de esas decisiones era, por ejemplo, pudiese haber sido que ya no tuviésemos un emperador, sino que volviéramos a la república. O aquí hablando locuras, que existieran elecciones en Roma. Entonces él simplemente vetaba eso. La tribunicia potestas es esa capacidad de vetar. Vetaba esa decisión y la echaba por tierra y listo. O sea, aquí es el gobierno absoluto, pero todavía no hemos terminado con la figura del poderosísimo César Augusto, porque le otorgan adicionalmente los militares, los ejércitos, el poderosísimo ejército del imperio más grande que existía en aquella época, le otorga el título del Imperium Proconsulari Maius, gobernador absoluto de todas las provincias y a través de las legiones, es decir, el gobernante de las legiones, es decir, el militar absoluto, la cabeza máxima absoluta del poder militar. El ejército se arrodilló delante de su emperador. ¿Por qué? Porque se constituye como comandante supremo. De cierta manera, en parte, lo que nosotros encontramos en nuestro derecho constitucional latinoamericano, que tiene mucho que ver con el derecho francés y con el derecho norteamericano, con las cartas políticas de estos países, surge esa figura en Latinoamérica de que el comandante, de que el jefe de Estado además es comandante del ejército o comandante de las Fuerzas Armadas. Más bien, entonces algunos países, el presidente, además de presidente, es máxima autoridad administrativa, jefe de Estado y máximo jefe militar o de las Fuerzas Armadas. Y en parte surge de este concepto legal de lo que le fue entregado al César Augusto, a Octaviano, extendiéndole ese poder sobre todas las gobernaciones, sobre todos los gobernadores. De ahí que muchos países, incluso latinoamericanos, también estén divididos en gobernaciones o estados y que el comandante supremo está por encima de las gobernaciones, o sea, de los gobernadores, y que se convierta en el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, tiene el control completo de lo que es llamado el ejército privado o el ejército más cercano al César, que era la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana era el grupo de confianza, la primera línea de guerra que estaba alrededor del César, que lo protegía, e incluso es una expresión que ha trascendido hasta nuestros días. Cuando se habla de la Guardia Pretoriana, se habla de los leales, de los más cercanos, ¿no? Entonces ahí está el pastor con sus leales, su primera línea de defensa, su guardia pretoriana, para que nos entendamos. O si ustedes quieren, tienen ahí el comandante del ejército con su equipo más fiel, el que se hace matar por su comandante. Esa es la guardia pretoriana y él se convierte en comandante supremo de la guardia pretoriana también, que era su ejército personal, su ejército privado. En Colombia, por ejemplo, tenemos la Guardia Presidencial, que es un batallón que se encarga de proteger la figura del presidente, un batallón exclusivo para proteger al presidente. No es un pequeño grupo, es un batallón completo. A eso le llamaríamos una Guardia Pretoriana dentro de lo que cabe en la comparación. Y como si le faltara algo, entonces a este Octaviano César Augusto
Ya le habíamos dado el ejército, le habíamos dado el Senado, le habíamos dado la figura máxima del Senado, tenía el poder absoluto del veto, tenía el poder absoluto en lo político, y por supuesto que se consideraba que era un descendiente de los dioses, pero eso no era suficiente, porque hasta ahora ese Lépido, que todavía seguía por ahí dando guerra, pues Lépido tenía más influencia en lo espiritual, pero cuando se muere Lépido, entonces a César Augusto, a Octaviano, le conceden el título de Pontifex Maximus, es decir, la máxima autoridad religiosa, el máximo líder religioso por encima de todas las religiones existentes en el imperio, el pontífice máximo. Probablemente la única de todas estas figuras que ha sobrevivido hasta nuestra época en la Roma actual, es decir, en el Vaticano actual, la figura del Pontifex Maximus, a la cual llegan todos los reyes de la tierra a rendirle culto, como lo vimos hace apenas unos días, cuando asumió el último Pontifex Maximus y todos los reyes de la tierra llegaron a su ceremonia de investidura, de coronación, a rendirle honor al Pontifex Maximus en un sentido espiritual, pero allí estaban todas las naciones de la tierra presentándole sus respetos al máximo pontífice, y este título de máximo pontífice también lo tenía o lo ostentó César Augusto Octaviano. Se convirtió en la máxima autoridad religiosa de Roma, pero no solamente porque algunos se confunden y piensan que desde aquí se está hablando del papado, y por supuesto que no, porque es que los papas surgieron en la Edad Media. Lo que pasa es que el catolicismo luego se inventó un libro mediante el cual comenzó a hacer un retroceso hasta el siglo primero, inventando muchos nombres y recreando figuras, algunas existentes, otras no, para tratar de crear una línea sucesorial papal que los llevara hasta el día de hoy. Pero si quisiéramos hacer de verdad el recorrido desde dónde surge el título de Pontifex Maximus, tenemos que llegar hasta aquí. Bueno, un poco antes allá existía el título de Pontifex Maximus. Lo que pasa es que es en esta figura de máxima y de total autoridad, que es la figura de Octaviano, a quien se le da el título junto a todos los demás, a todas las demás esferas de poder en una sola persona. Y a él sí le gustó el tema religioso, porque Octaviano fue alguien que entendió para qué servía el poder religioso. Entonces existían los colegios sacerdotales y él influyó en los colegios sacerdotales. No crean que los seminarios que hoy en día existen alrededor del mundo de la religión romana son un invento del cristianismo. No, eso no es invento del cristianismo. Esto ya existía, los colegios sacerdotales ya existían desde acá, desde esta época, e incluso antes. Es que incluso desde la época del reinado romano ya existían los colegios sacerdotales, y luego se sostuvieron durante la República, y por supuesto que se consolidaron aquí durante la era imperial. Y era importante promover la veneración a los diferentes dioses. Y otra vez entendemos por qué la religión romana tiene tantas figuras y adoran a tantos dioses, es que eso lo han hecho siempre. Y es justamente aquí con Octaviano que se consolida esa práctica. No está mal tener muchos dioses. Está bien tener muchos dioses, está bien tener colegios sacerdotales para cada uno de esos dioses, está bien el concepto de veneración que incluso persiste hoy en día cuando nos dicen, no, es que yo no adoro, yo venero. Ok, esa expresión viene desde acá cuando César Augusto establece la veneración de los dioses tradicionales. ¿Para qué? Para que exista armonía, porque es que todas las religiones tienen que vivir en paz, vivir en armonía, ser una sola unidad finalmente. Y esa sola unidad se consigue en la figura del gran César Augusto. Entonces, cuando uno comienza a mirar desde el punto de vista ya escatológico, espiritual, si quieren apocalíptico, uno debería estar entendiendo que estamos a las puertas de una figura que pueda reunir todos estos poderes en uno solo para cumplir pues los eventos bíblicos descritos. Y ya tenemos aquí una persona en quien se cumplen por lo menos esas características, la divinización
del César Augusto ocurre en este momento porque él se pone por encima de todos los dioses para poder promover que veneren a esos dioses. Una máxima figura religiosa que cuida por el culto que se le ofrece a los dioses o a las figuras de veneración. Lo mismo que ocurre hoy en día. Aquí inicia ahora sí lo que es el proceso de deificación de los emperadores, es decir, de convertirlos en Dios. Quiero que se metan ustedes en el pensamiento de un judío de la época, acostumbrados al monoteísmo, a quien se les ha dicho que no adorarás a otro Dios, quienes han hecho ese largo recorrido que los llevó a la conformación de figuras y de grupos religiosos que veremos en la próxima clase, y cómo esos grupos y figuras religiosas terminan siendo dominadas por un solo personaje global, la máxima autoridad existente. No había nada ni nadie que estuviese por encima del César Augusto de Octaviano de esta época, la divinización. Entonces ustedes se ponen a pensar en un judío de la época, ¿cómo hace eso? ¿Cómo es posible que un judío pueda convivir con esta figura? Porque el judío religioso, insisto, es radical y se le ha enseñado que no puede adorar a otro que no sea Dios. Y ahora le están diciendo que este César Augusto no solo promueve la veneración a otros dioses, sino que además es Dios también y hay que adorarlo. Y resulta que esto lo convierten en estatuto legal, no es para quien quisiera. O sea, la libertad religiosa, aquí, la libertad religiosa operaba respetando las religiones, es decir, el título del Pontifex Maximus es por encima de todas las religiones, es decir, el máximo líder de las religiones, incluso del judaísmo. Así se conciben los romanos. Pero asimismo él se concibe como Dios. O sea, respeto todas las religiones, pero yo soy Dios y me tiene que adorar a mí. Pero lo respeto. Es un poco contradictorio ese concepto, que es lo que está ocurriendo aquí en esta época. Y em, esta gente, este pueblo judío es bien conflictivo. Y los romanos se dan cuenta de eso. Si esta gente es insoportable, esto no se los aguanta a nadie, en serio. Necesitamos hacer algo con esta gente. Son insoportables los judíos. ¿Qué hacemos con ellos? Y alguien dice, no, pues espérate, consigámonos a alguien que sea de ellos, pero que nos sea fiel a nosotros, de manera que no nos molesten a nosotros. O sea, los tenemos como súbditos, pero dejémosles un rey que sea de ellos. Y este que sea de ellos es sí, pero entre comillas, porque entonces es cuando surge la figura de Herodes, pero los Herodes son muchos, lo que pasa es que parece que fuera uno solo. En una clase hablaremos de los Herodes, cuántos, cuáles y qué hizo cada uno para poder diferenciarlos, y cuántos estuvieron ahí compatibilizados con la época de Jesús y cuántos después de él, y qué hizo cada uno de ellos, pero era necesario conseguir a alguien que evitara que los judíos fueran un dolor de cabeza. Entonces, elijamos a uno de ellos y escogen a Herodes. Este Herodes, ni más ni menos, Herodes el Grande, ni más ni menos que ostentaba el título de judío, como si fuera judío. Pero lo más curioso en la historia, como lo veremos, es que fue un judío convertido a la fuerza. O sea, era judío, pero era un judío convertido a la fuerza por los mismos judíos. Pero como se convirtió, entonces era judío. Y si era judío, pues los representaba a ellos. Ese es el principio con el que alguien que no es del pueblo termina siendo del pueblo y elegido por los romanos para que represente el pueblo.
37 antes de Cristo, eligen a Herodes el Grande, por razones políticas y estratégicas, porque conocían los judíos, perdón, conocían los romanos, la historia de los judíos y de lo conflictivos que eran. Y esta gente de verdad que era un dolor de cabeza y había que hacer algo con ellos, qué mejor que ponerles a su propio rey para evitarnos tanto problema. Herodes nació aproximadamente en el 73. Quiero que vayan teniendo en cuenta estas ubicaciones y estas fechas. Él era hijo de alguien que se llamaba Antípatro. Antípatro era un idumeo. Este Antípatro ya tenía un historial político, porque Antípatro había sido procurador de Judea. ¿Quién lo había nombrado? Ni más ni menos que Julio César. Sí, al que mataron allá en el Senado, lo recuerdan, ¿no? Entonces, era un nombramiento importante porque lo había hecho Julio César. Este Antípatro había tenido una esposa de origen nabateo. Entonces ahí tenemos un idumeo que tenía una mujer nabatea, tienen un hijo que por supuesto es idumeo, cuyo papá había sido nombrado ni más ni menos que por Julio César. Eso ya era suficiente para considerar que Herodes venía de cierta tradición política que no era tan afín a los judíos, porque no era judío como tal, pero que había sido obligado a recibir la, la bandera de los judíos. Entonces, ahora organicémonos un poquito porque estamos hablando de los idumeos y de los nabateos, y yo quiero que esto quede claro quiénes eran estas personas. Los nabateos eran un pueblo árabe. Entonces, Herodes tenía una mamá árabe. Bueno, ubiquémonos en el siglo en el que estamos, ¿no? Estamos hablando de 4 y 2 antes de Cristo. Quiero decir los antes, pueblos que sentaron las bases de lo que fue, de lo que son los árabes hoy en día, pero o sea, tengo que nombrarlos de alguna manera. Entonces, ubicándolos en la región y en el tiempo, sabemos que correspondían a lo que conoceríamos hoy como un reino árabe. Y digamos que la capital del reino nabateo era Petra, y Petra está ubicada en lo que hoy es Jordania, y ustedes saben cómo le va a los judíos con los jordanos. No son muy amigos que digamos, ¿cierto? Entonces los nabateos eran un pueblo nómada. Ellos comerciaban siempre en Sion. Eso es lo de ellos, ¿no? Comerciar en cualquier parte del mundo. Se adaptaban fácilmente a los entornos geográficos y se movían principalmente entre lo que es, ya dijimos, Jordania, lo que es Arabia Saudita, lo que es Israel, lo que es actualmente Siria, lo que es Egipto, para que ustedes miren, digamos, el recorrido que hacían ellos. Esas eran sus rutas comerciales. Dominaban muy bien esas rutas, conocían muy bien esas rutas, conocían la geografía, y eso le convenía a los romanos también, porque los romanos eran prósperos gracias al comercio también, y eso les gustaba a los romanos, la gente que hacía negocios, que comerciaba. Entonces nosotros no podemos decir que Herodes era representante realmente de los judíos, y por eso es que los judíos odiaban a Herodes, porque Herodes respondía no ante los judíos, Herodes respondía ante los romanos. Herodes fue nombrado por parte del triunvirato, por Marco Antonio, por Octavio, quienes consideraban que tenía las habilidades para poder gobernar, porque sabían que el monoteísmo de los judíos era absolutamente intransigente y que eso iba a ser un problema para Roma. Y que iban a existir conflictos militares, conflictos religiosos, y entonces dejémosle a alguien de ellos mismos que lo gobiernen, pero que sea leal a nosotros. Y la figura, pues finalmente, ya por los antecedentes familiares y políticos que les acabo de comentar, pues eligen a Herodes. Herodes conocía la cultura de los judíos,
tenía relaciones con las familias importantes de los judíos, era un político influyente, no solamente por su propia figura, sino por la figura de su padre, quien también había sido un político influyente, que había sido nombrado directamente por Julio César, es decir, había una tradición política relevante. Y a él no lo constituyen como procurador, como si existía en otras regiones, que Roma nombraba procuradores. No, a Herodes lo nombran rey. Y eso es importante porque a los judíos les gustaba tener rey. Y ellos, desde que pidieron rey la primera vez, pues siempre habían querido pues tener reyes. Era su parte de su cultura, ¿no? Entonces, les da gusto, les dicen, no, no vamos a tener un procurador, vamos a tener un rey y el rey va a ser de ustedes mismos para que se autogobiernen. Y eso es lo que intenta darles Roma a los judíos. El título que le dan a Herodes es el título de rey socio y amigo del pueblo romano. Era el rey de los judíos, pero un rey socio de los romanos y además era un rey para evitar ese conflicto, ¿no? Porque es que no le dicen y rey dependiente de los romanos y rey adscrito a los romanos, no, rey amigo del pueblo romano. Es un título, es la estrategia de la diplomacia, ¿no? La diplomacia se construye con palabras de este tipo. Nos evitamos el problema militar, el problema de inestabilidad. Además, eso sí, pues les damos a su rey, pero ustedes tienen que demostrar que tienen lealtad con Roma, porque nosotros les vamos a dar un rey, pero ustedes cómo nos van a compensar eso. Nos lo van a compensar con lealtad. ¿Y cómo se demuestra la lealtad? Solo con palabras. No, se muestra con dinero, se demuestra pagando impuestos, tributo. Entonces, les damos su rey, pero ustedes pagan impuestos. Jesús pagó impuestos, basados en este principio, basados en el principio de que tienen su rey, es un rey de ustedes, pero es un rey que es amigo de Roma y nosotros somos amigos de ustedes, pero demuéstrenos que somos amigos. O sea, paguen los impuestos, los convierten en tributarios. Luego entonces los romanos se sentían seguros realmente con Herodes. Se sentían seguros porque a pesar de que era un modelo político diferente al de las demás provincias que tenía el Imperio Romano, pues confiaban realmente en la capacidad administrativa de Herodes. De hecho, uno de los grupos más poderosos, incluso nombrado en la Biblia, es el grupo de los herodianos. Si estuviésemos en Venezuela, diríamos los chavistas, o si estuviesen en su país, no sé cómo le dirían en cada país, pero ahí están sus grupos, ¿cierto? Entonces, acá habían herodianos nombrados en la escritura. La Biblia habla de los herodianos. Y los herodianos a veces se aliaban con grupos religiosos, pero los herodianos no eran un grupo religioso como tal, eran un grupo político. Tenían un interés puramente político. Pero digamos que fue esa estructura de gobierno que combinaba la religión con la economía y con la política. Este Herodes el Grande, es de quien habla la escritura, que ordenó la masacre de los niños tratando de matar a Jesús. Es decir, como evento para que lo recordemos de quién es que estamos hablando. Porque hay otros Herodes que después hacen otras cosas que también aparecen en la Biblia, pero yo quiero recordarles básicamente para que nos acordemos de este, que fue el que ordenó la masacre de los niños. Ahora, Herodes, ya dijimos hace un rato, Herodes era idumeo. Luego, em, no era judío como tal, es decir, no tenía ese antecedente puro judío. Ustedes recuerdan a los idumeos
que son los que surgen de los edomitas. Ya esa palabra sí ya la reconocemos un poco, ¿cierto? Los edomitas, al sur de Judea, allá cerca al Mar Muerto. Los edomitas surgen de Edom. ¿Recuerdan Edom? Edom es el descendiente o son los descendientes de Saúl. O sea, concéntrense en esta parte, por favor. Repito, eso es importante para la historia y para comprender todo lo que surge aquí dentro de la política de esta época. Concéntrense aquí, por favor. Mire, los idumeos eran un pueblo de origen semítico, de origen edomita, por eso se les llama idumeos, porque eran de origen edomita, en un territorio que conocemos como Edom. El territorio de Edom o los descendientes de Edom son los descendientes de Saúl. Y recuerdan ustedes que Saúl era el hermano de Jacob. Pues la promesa que se le había hecho al pueblo no provenía de Saúl, sino provenía de Jacob. Entonces el hermano desechado termina gobernando al hermano a quien le habían dado la promesa. Porque hay que verle más allá del trasfondo político, el trasfondo espiritual. Los nabateos, de los que hablamos hace un momento, recuerdan que la mamá de Herodes era nabatea. Los nabateos desplazaron a los edomitas. Por eso es que, y obviamente tienen una relación de tipo militar, de tipo político, y también algunas parejas resultaron formándose entre los edomitas y los nabateos. Llegan los nabateos, invaden a los edomitas, los desplazan, pero hay una pareja entre seguramente muchas que se forman, que es el papá idumeo de Herodes y la mamá nabatea de Herodes. Y de ellos dos nace Herodes, es decir, algo que era absolutamente impensable, que una figura descendiente de un hijo de Saúl y una mujer de origen nabateo llegara a ser rey de Israel, o de los judíos, más bien en este caso, para ser más precisos. Los idumeos fueron progresivamente asimilados por los judíos cuando los judíos tuvieron fuerza. Sobre el siglo II antes de Cristo, hay eh, un rey que se llamaba Juan Hircano. Juan Hircano luchó contra Roma y logra, ¿recuerdan ustedes? Lo hablamos, bueno, no lo recuerdan, seguramente en la clase pasada hablamos de que ellos logran por un momento separarse de Roma, independizarse de Roma, los judíos. Y uno de ellos, de quienes logra hacer eso, es Juan Hircano. Y Juan Hircano, cuando tiene poder, desplaza a los romanos y se va en contra de los idumeos y los convierte a la fuerza para no matarlos. O se convierten al judaísmo o los matamos. Entonces ellos dicen, bueno, sí, nos convertimos. Pues esa fue una conversión forzada, fue una conversión bajo amenaza, de tipo político, religioso, extremo. Entonces realmente no es que los idumeos fueran judíos. Por eso este Herodes es hijo de un idumeo convertido a la fuerza por los romanos, hijo de una nabatea. La cultura idumea combina elementos cananeos, elementos edomitas, elementos helenísticos, es decir, griegos helenísticos. Era un sincretismo regional. De ahí surge Herodes, el rey de los judíos.
Ese era el pensamiento de Herodes. Estas láminas que estoy pasando ya las conté, entonces no es necesario insistir. Bien, ¿cómo pensar entonces, nuevamente, que sería recibido un personaje de semejante linaje dentro del pueblo judío, descendiente de Saúl, obligado a la conversión por la fuerza? ¿Qué pensaban las familias o los líderes conservadores del judaísmo más radical? Pues definitivamente no veían a Herodes como alguien que lo representara ni alguien que cuidara de sus verdaderos intereses. O sea, ni lo veían como propio, lo veían como extraño, pero además como traidor. Hasta cierto punto, este Herodes intenta ganarse a los judíos, ser aceptado de cierta manera, e inicia lo que llamamos como la reconstrucción del segundo templo. Digamos que la historia se conoce así, la reconstrucción del segundo templo, que realmente estamos hablando del templo que conoce Jesús. El templo que conoce Jesús es el templo que es reconstruido por este Herodes el Grande. Realmente no es que lo haya reconstruido, digamos que lo amplió, lo modernizó, lo mejoró, lo renovó, como ustedes quieran. No que lo haya reconstruido desde los cimientos, porque eso ocurrió durante el retorno de la dispersión. Recuerdan cuando dicen, pero se entristecieron porque no tenía nada que ver con ese templo majestuoso que había hecho Salomón. Y luego viene el versículo que nos dice, el templo eh, posterior será mayor que el anterior, ¿cierto? Pero no se referían a estas piedras de ahora, se referían era proféticamente a la figura de Jesús. Pero este templo que reconstruye Herodes o que renueva Herodes es el templo que conoce Jesús. Y de cierta manera esto le valió el favor de muchos del pueblo judío, porque una cosa era la clase dirigente, la clase política judía, que definitivamente no podía ver a Herodes, pero Herodes comienza a ganarse el pueblo, que era un pueblo religioso, extremadamente religioso, como lo han sido siempre, y que ven que por fin apareció alguien, como el dicho latinoamericano, ¿no? Pues roba pero no tanto, o robó pero hizo. Entonces, aquí pues no era judío judío, pero nos hizo el templo y los demás no lo han hecho, que sí eran judíos judíos. Habían tenido poder y no hicieron nada por el templo, pero este sí, pues dicen que no es, pero está haciendo, entonces vamos a dejarlo tranquilo. Pero los sectores más radicales, insisto, los dirigentes, pues no estaban de acuerdo con la figura de Herodes. Aquí un poquito la historia de la reconstrucción del templo para que la lean con algo más de calma, pero finalmente estamos entendiendo que lo que hizo Herodes fue una ampliación y no como tal una reconstrucción total como la mencionan en algunos libros de historia, por eso es que he querido insistir en ello para que no nos vayamos a confundir. Ahora vamos a hablar de los partos. Hoy que está tan de moda Irán, ¿cierto? Los de Irán son guerreros. Ellos siempre han sido militares, conquistadores, invasores, expansionistas. Y los partos eran de origen de lo que hoy conocemos como los iraníes. Y ahí estaba el Imperio Parto, una potencia del cercano Oriente. Entonces, Irán en ese momento también llegó a ser imperio y eran muy fuertes, eran muy buenos para el combate, amenazaron seriamente al Imperio Romano
Ustedes ya han visto que los iraníes, si se quiere, pueden llegar a ser considerados como extremistas en cuanto a su visión religiosa. Y la forma en la que utilizan las armas ahora es la misma forma en la que utilizaban las armas en aquella época. O sea, ellos no tienen ningún problema con lanzar un misil contra una población civil, un barrio civil que no tenga ningún tipo de contacto militar. Bueno, lo mismo ocurría en aquella época. O sea, es su forma de comportarse en la guerra. Es tierra arrasada desde aquella época. Ese era el imperio parto, el pueblo parto. En la época de inestabilidad de Roma, el imperio parto logra expandirse, se alían esta parte de la historia, porque en esta parte de la historia me regreso un poco para contarles acerca de los asmoneos, de cómo se alían, de cómo logran invadir Judea, de cómo se deshacen del poder romano y de cómo necesitan, por eso que Herodes sea alguien leal a Roma, porque ellos no podían confiar en otra persona, en otros pueblos que tuviesen, por ejemplo, descendencia de los partos, por eso se deciden por alguien de origen idumeo, que además, insisto, los idumeos habían sido adoptados como judíos, así hubiese sido a la fuerza por los judíos. Herodes fue perseguido político también. Herodes fue perseguido por los partos y eso le daba cierta característica de seguridad a los romanos, de que les iba a ser leal, de que no los iba a traicionar aliándose con los partos. Les iba a ser más leal de lo que habían sido otros dirigentes. Así es como logra finalmente el apoyo político y militar Herodes. Hoy nos hemos dedicado un poco a hablar acerca de Herodes, del poder político que tenía, de cómo es que estos Herodes llegan a asumir el poder realmente. Inicialmente como gobernador, más adelante como rey. Esto ya se los he comentado, luego lo leen con calma. Hay una aproximación histórica y geográfica en donde les menciono la influencia que tenían los partos en, en esta, en esta época de la historia y por qué encuentra uno hoy en día que estas regiones están en conflicto, porque siempre uno encuentra como que están aliados los pakistaníes, los afganos, la gente de Irak, etcétera, toda esta región en Rusia, lo que antes era la Unión Rusa Soviética Socialista, cuando se divide por allá en la época de la perestroika y del glasnost, y cómo surgen estos microestados, pero que tienen un origen común aquí justamente en toda la geopolítica de Oriente Próximo. Entonces, esa es un poco la historia de Herodes. Cuando llega Herodes, entonces él se dedica a construir, a hacer grandes obras. Y una, no la mayor, eh, de, sino la mayor precisamente, pero no la única, de todas las que hizo fue la renovación del templo. Construyó lo que se llaman los muros de contención, le diseñó estructuras internas también al templo, le hizo obras de embellecimiento, una obra que realmente fue majestuosa, que a la gente le gustó mucho. Entonces, la gran obra de este Herodes el Grande, al que reconocemos por la masacre de los niños, la gran obra es la reconstrucción de ese templo. Es que fue tan grande que por eso hablan de reconstrucción, no tanto de modernización. Pero este Herodes no era un personaje, o sea, era un personaje muy astuto realmente. No era un personaje que confiara fácilmente en los demás. Y
quería asegurarse el poder como fuera, de manera que él no tenía problema con matar a su familia. Si alguien se le atravesaba y lo sentía que estaba amenazado en su poder político, él priorizaba el poder político a las relaciones familiares. En ese sentido era muy pragmático. Cuando tuvo que matar a la esposa, la mató, porque amenazó su poder político. Cuando tuvo que matar a los hijos, los mató, porque consideraba que amenazaban su poder político. Así como era un gran constructor, expansionista, era un personaje leal a Roma, era un personaje leal a su ascendencia idumea, pues era un político radical absoluto. O sea, él no toleraba ningún tipo de amenaza a su poder y se considera que era extremadamente peligroso en el sentido de que si eso podía hacer con su familia. Ahora entiende uno la figura de Herodes. O sea, ustedes imagínense a alguien que considera que su esposa amenaza su poder, su cargo político, pues la mata. Y ahora le dicen, sus hijos están amenazando su poder político, pues los mata también. Y entonces llegan unos sabios por allá de Oriente y le dicen, oiga, es que nació un niño que dicen que va a ser rey de los judíos. Y se lo dicen ni más ni menos que al que había mandado matar a la esposa y había mandado matar a los hijos. Pues, ¿qué esperaban que ocurriera? Si había ya matado a su familia porque amenazaban su poder político y ahora le dicen, no, es que nació un niño que va a ser rey, pues a este no le importaba matar a todos los niños que habían nacido en esa época. Y es la orden que da. Sí, esto nos ayuda a entender un poco el pensamiento de Herodes. No, es que es imposible que alguien haya mandado matar a los niños, pero ya había mandado matar a sus propios hijos y a su familia. O sea, no, él priorizaba su poder por encima de todo. Mandaba matar a sus propios hijos, ¿qué le costaba matar a los hijos de otros? Lo importante era que nadie amenazara su poder, su posición política. Aún así, uno puede decir que fue un aliado muy, muy cercano de Roma, fue un buen diplomático en términos de defensa de su pueblo judío. Cambiaba de lealtades cuando le convenía, era leal con Marco Antonio, pero cuando le tocó ser leal con Octaviano, pues fue leal con Octaviano, es decir, con César Augusto. Era camaleónico, ¿no? Este es de los políticos que se ajustan al que va ganando. Yo no sé si en su país hay, en el mío hay de esos. Entonces es de ultraizquierda, pero si va ganando el de ultraderecha, se vuelve de ultraderecha sin ningún problema. O sea, esto pasaba aquí con Herodes. Él se ajustaba a lo que fuera, se acomodaba. Un político hábil, estratega, buen diplomático, hablaba bonito delante de la gente, convencía a la gente con su discurso, hacía obras monumentales. Y hay políticos de esos todavía por aquí, ¿cierto? Pero era absolutamente sin escrúpulos, como todo buen político tiene que ser, por supuesto. Pues político en nuestro mundo, en esta tierra nuestra que nos tocó. Em, Nombra Flavio Josefo en sus historias la manera como es elegido em, Herodes como rey, como amigo del pueblo de Roma, y cómo llega a ser una figura tan predominante dentro del imperio. Ya encuentra uno a alguien que además era ilustre, voy terminando con esto, que era ilustre en cuanto a lo filosófico, en cuanto a, su, a sus costumbres, porque él, como como la élite de la época, tenía características griegas, ¿no? Más que griegas, helenísticas. Entonces, él tenía esas características. Yo no sé si ustedes, el otro día vi un video, ¿no? Es como un video de esos de risa que aparecen ahí por la internet, ¿no? Entonces alguien está comiendo en un restaurante y dice, cuando pido en el restaurante nuevo,
y de pronto escucho a ciertas personas reírse de esta manera y salen algunos riéndose como con mucha elegancia y el que está en el restaurante piensa en cuánto le va a salir la cuenta, cuánto le va a salir la factura si acaba de escuchar a esta gente reírse de esa manera. La forma en la que la gente se expresa lo ubica socialmente, la forma en la que alguien se viste, se peina, a los lugares a los que va. Bueno, la cultura helenística era la cultura de los poderosos del siglo I en Judea. No era el que más tuviese cultura judía, el que tenía más estatus, sino el que supiese más de la filosofía griega, el que supiese más de la filosofía romana, de las formas, pero principalmente lo que daba estatus era tener mucho conocimiento de la helenística. Esas costumbres helenísticas daban estatus, daban categoría, y en eso era experto Herodes. Ahora, quiero que miremos esta imagen que viene acá. Se las voy a leer textualmente. Herodes murió en el año cuarto antes de Cristo, por lo que no estuvo vivo durante el ministerio de Jesús. Su influencia y legado configuraron el contexto político y social en que nació Jesús. O sea, este Herodes no acompaña a Jesús, sino por un breve tiempo de vida, porque él enferma gravemente y muere. Pero este Herodes, históricamente, hoy sabemos que murió sobre el año cuarto antes de Cristo. Luego, si este Herodes que mandó matar a los niños, porque dentro de esos niños había nacido el rey de los judíos, y si este Herodes murió en el año cuarto antes de Cristo, no es posible que nosotros aseguremos que Cristo nació en el año 1, porque Herodes murió en el año 4 antes. ¿Pone en riesgo la escritura? No. ¿Pone en riesgo la creencia? No, tampoco. Eso no tiene nada que ver con la escritura, es un problema de historia. Porque es que la escritura nunca dice Jesús nació en el año 1. No, eso se lo inventaron los historiadores que mal ubicaron el año. Eso no tiene por qué poner en duda la fe de nadie, pero me toca aclararlo porque hay gente que pone en duda la fe porque, pero ¿cómo van a creer en alguien que nació en el año 1 si Herodes murió en el año 4 antes? Entonces parece que fue una contradicción, es una contradicción bíblica, ni es una contradicción de fe, simplemente es un desfase en, en las fechas históricas que los historiadores nombraron. Entonces lo que sí nos queda claro es que para nuestra fecha actual, año 2025, contando desde el 1, nosotros no podemos decir que Jesús nació en el 1 simplemente porque Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. O sea que Jesús nació, si uno quisiera hacer un rango amplio, uno puede decir Jesús nació por lo menos en el 4 antes de Cristo. Si es que nació ahí en ese año, la masacre de los niños se produjo en ese año y en ese mismo año se produce la muerte de Herodes, entonces nosotros podemos decir Jesús nació probablemente el año 4 antes de Cristo y hay algunos otros elementos que nos permiten aproximar un poquito más, pero por lo menos quiero que tengan en cuenta eso, que nos da una aproximación histórica de algunas fechas. Hablamos entonces de que este personaje fue el personaje de la masacre de los niños y que después de que murió en el 4 antes de Cristo, su reino se divide en Arquelao, Herodes Antipas y Felipe. Una especie de triunvirato también, porque a ellos les gustaba copiar las formas romanas, ¿no? Pero esto no funcionó tampoco. Hubo un enredo ahí entre ellos, se querían matar unos con otros. Entonces los romanos dijeron, no, aquí esto no nos van a volver un desorden, esta tierra que ha estado tranquilita, ahora ya no van a ser un reino, ahora se nos vuelven una provincia y nombran un prefecto.
Ese prefecto era realmente un agregado militar, pero para que no se escuchara tan feo como agregado militar o como representante militar o como un mando militar gobernando a los civiles, entonces le dan el título de prefecto. Y ese prefecto, uno de ellos fue Poncio Pilato. Este Poncio Pilato fue prefecto desde el 26 aproximadamente al 36 después de Cristo. 26 al 36. Entre el 26 y el 36 está Poncio Pilato y recuerden ustedes que para la narración bíblica es el que tiene que ver con el lavado de manos. Yo no tengo que ver con este, si quieren matarlo, mátenlo, es problema de ustedes, yo me lavo las manos. De este Poncio Pilato es que estamos hablando, gobernando entre el 26 y el 36 después de Cristo. Allá nos va dando más o menos un juego histórico de aproximadamente la edad de Jesús también. Es decir, entendiendo la edad de Jesús para la fecha de la muerte, puede uno más o menos acomodar los espacios aquí también sobre los periodos de gobierno de Pilato. Entonces, ahora sí, como ya se nos murió el primer Herodes, en la próxima clase volveré a retomar un poquito acerca de este primer Herodes y seguiremos con este tema que son los herodianos. Y así quedamos por ahora. ¿Vale? Bueno, permítame un segundo. Bueno, suspendo la grabación y nos despedimos.